a poco las medidas económicas que el gobierno está implementando, intentando cambiar el rumbo de la crisis. Pacto fiscal suspendido. ¿Cuáles son las consecuencias? Escuchamos primero las palabras del gobernador de San Juan, Sergio Uñac. El primer punto, la suspensión de los juicios iniciados por las provincias argentinas respecto de la baja de impuesto a las ganancias y de IVA respecto de los alimentos de la canasta básica. Y en segundo lugar, el consenso fiscal del año 2017 y modificado por el año 2018 establecía una baja paulatina en las alícuotas que las provincias cobraban o cobramos respecto de los impuestos provinciales, que establecía una nueva baja para el año 2020 que también es suspendida y nos quedamos con las alícuotas establecidas en el año 2019. Básicamente es esto, debemos colaborar porque lo más importante es restablecer la economía, que podamos establecer medidas concretas y que repercutan directamente en restablecer el consumo y que los argentinos puedan restablecer el poder adquisitivo del salario. Bueno, allí el gobernador de San Juan dando su acuerdo a la suspensión del pacto fiscal con la expectativa de que eso repercuta en la capacidad de consumo de los argentinos. Estamos en comunicación telefónica con Marcelo Capello, economista de IERAL, el Instituto de Estudios de la Realidad Económica Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea, para entender cuáles son las consecuencias. ¿Son tan optimistas como las que planteaba recién Uñac o no tanto? Muy buenas tardes, Marcelo, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Gusto hablar contigo. Bueno, nuevamente. ¿Qué implica la suspensión del pacto fiscal? Y bueno, lo más importante es que el año que viene iban a volver a bajar las alícuotas de algunos impuestos provinciales, como ingresos brutos, el impuesto de sellos, como ya había ocurrido en el 2017 y 2019 en muchas provincias, no en todas, y eso iba a aliviar la situación de empresas y familias en materia de competitividad y también de precios, porque el impuesto de ingresos brutos generalmente se traslada hacia adelante y lo terminan pagando los consumidores. Entonces, no bajar las alícuotas del impuesto de los ingresos brutos el año que viene es retroceder en términos de competitividad, pero también en términos de precios a consumidor final. Es decir, no van a bajar los precios, en relativo, por supuesto. Va a seguir pesando ingresos brutos en los precios, tanto como este año que está terminando. Y eso para mí no es una buena noticia, ¿no? Lo que pasa es que estamos viendo es que tanto a nivel de nación como de provincias, o están volviendo a subir los impuestos, o en el caso de las provincias no van a bajar un impuesto que estaba prometido reducirse para el año que viene. Ahora, que acá, sí. Ahora, Marcelo, hay varias lógicas que discrepan una con otra. Quiero decir, por un lado, el Estado, el gobierno a cargo del Estado nacional y de los estados provinciales sostienen que necesitan recursos fiscales, por ejemplo, los que consiguen a partir de tributos y de mayor impuestos para asistir a los sectores más vulnerables. ¿Esa es una lógica atendible? ¿Es razonable pensar así? Lo que pasa es que en este tipo de acuerdos hay dos partes que negocian y falta una tercera parte que son los que pagan los impuestos, que es el sector privado, empresas y familias, porque muchas veces los impuestos se trasladan hacia la familia. Entonces, hay un problema de presión tributaria, que es uno de los problemas más importantes que tiene Argentina en los últimos años. En el último gobierno, o en el gobierno anterior, había bajado la presión tributaria, ahora está volviendo a subir en forma importante. Y el tema de las prioridades sociales, hay que tener en cuenta también que el gasto público en Argentina también es muy alto. Hay un gasto social que es el componente por lejos más importante dentro del gasto. No se puede decir que Argentina es un país que gasta poco con fines sociales, pero sí se puede decir con seguridad de que es un país con alta presión tributaria y que tiene algunos impuestos muy distorsivos, muy malos, como ingresos brutos, este impuesto que ahora no va a bajar el año que viene, como estaba. Pero Marcelo, uno podría contrarreplicar que en este año o en el año anterior que bajó efectivamente, bueno, el desempleo aumentó, la inflación aumentó, de manera que tampoco hubo una consecuencia positiva de rebajarlo. Lo que pasa es que eso es una medida dentro de decenas o cientos de cambios que se producen en la economía en un año y es difícil identificar qué provocó cada cosa. Eso es un problema típico de las ciencias sociales.
no es que la baja de ingresos brutos o la baja de impuestos provinciales generaron todos esos problemas que comentabas el año pasado o el anteaño, desempleo, aumento de la pobreza, sino que es un conjunto de problemas que derivaron de esa situación. Pero a largo plazo Argentina debería seguir bajando la presión tributaria, o al menos no volver a subir, que es lo que está por ocurrir ahora para este año que viene, especialmente a nivel nacional, y también con las provincias ahora en este caso. Ahora, el hecho de que haya una emergencia y haya sectores, niveles de pobreza que van a rozar el 40% a fin de año, ese hecho de tanta urgencia puede justificar que el Estado Nacional y los estados provinciales estén, presionando para quedarse con una mayor cantidad de impuestos para poder hacer intervenciones más directas sobre esas poblaciones vulnerables? El problema es que después esos impuestos que suben ante una situación de coyuntura como es esa, luego nunca bajan y quedan durante años. Eso lo pudimos ver del 2003 al 2015. Por ejemplo, en un momento se aplicaron retenciones por la crisis social y porque la soja estaba cara o el tipo de cambio estaba alto. Algunos años después había mejorado la situación social, la soja estaba mucho más barata y el tipo de cambio estaba muy bajo y nunca bajaron los impuestos a la exportación. Ese es el problema de justificar por una situación de corto plazo subas tributarias que luego se consolidan en el tiempo. Por eso yo creo que hay que buscar por otro lado. Por ejemplo, dentro del gasto público, si el sector público quiere gastar más en los sectores más vulnerables, tendrán que redistribuir su gasto público para hacerlo. Ahora, esto tiene este consenso que hay entre los gobernadores, no importa de qué signo político, no solo los peronistas, sino también los radicales, de salirse del pacto fiscal, de suspenderlo. ¿Tiene que ver con que la política necesita de esa caja de impositiva para hacer política precisamente en tiempos de crisis? Y por lo general los políticos prefieren tener más recursos y no menos. Así sea con un aumento de impuestos. Lo que pasa es que acá tienen la excusa, digamos, para justificarlo. Costó mucho en el periodo anterior generar ese consenso para empezar a bajar los impuestos por varios años, y ahora se está revirtiendo y los gobernadores prácticamente en su totalidad se han sumado a este nuevo acuerdo de la prórroga porque quieren más recursos para gastar. Recordemos también que las provincias no tuvieron menos recursos en los últimos años para gastar, sino más, porque recuperaron un porcentaje de la coparticipación. Este año 2019 le han caído los ingresos en términos reales un poco, pero habían ganado en los años previos, con lo cual no deberían tener graves problemas fiscales. Si alguna provincia lo tiene es porque no se administró bien. Claro. Y siempre hay un tercer participante aquí, que es el sector privado, el que paga los impuestos, que ha estado peor que los gobiernos provinciales y también en muchos casos peor situación del gobierno nacional. Pero Marcelo, el sector privado recibe los ajustes. Claro. Marcelo, la última cuestión. Los planes sociales y las intervenciones que el Estado pueda hacer recurriendo a esta mayor cantidad de impuestos, ¿se notan más en definitiva que las rebajas en el precio de los productos que podrían sobrevenir si se quitan o se bajan los pisos imponibles de estos impuestos o desaparecen estos impuestos? ¿Ese es un factor también para que los gobernadores estén dispuestos a abandonar el pacto fiscal? Bueno, en este caso, al dejar de bajar impuestos, el efecto sobre los precios es a que no bajen. Cuando digo no bajar, obviamente que no es en términos nominales, porque la inflación va tapando todo. Claro. Pero van a subir un poco más los precios de lo que subirían por el hecho de no bajar los impuestos el año que viene como estaba prometido. Claro, porque hay un costo más, hay un costo mayor. Es un costo más. Claro. No quiere decir que va a generar deflación o que sí va a generar deflación. Unas veces más de suba de precios que lo que habría de otra manera, de acuerdo a otro tipo de política que se aplique, ¿no? Bueno, dilemas, ¿no? Dilemas que se juegan en una especie de tablero de posicionamientos políticos e ideológicos. ¿Cuánto se cree en la competitividad del sector privado y en el modo en que impactan los impuestos en esa competitividad? ¿Y cuánto se cree que el Estado, interviniendo en las urgencias, no va a terminar generando un efecto colateral negativo en el mediano plazo, ¿no? En esas disyuntivas está el gobierno tomando estas decisiones. Las crisis pasan y después los impuestos quedan, y de acá a unos años esperemos no volver a tener los problemas de presión tributaria, de tipo de cambio bajo, de sesgo antiexportador que tuvimos en otros años. Ese es el problema. Claro. A mí me parece bien que en las crisis hay que tomar decisiones para tratar de salir de las recesiones,
Pero esas decisiones que tomamos en la coyuntura no deben poner en riesgo la posibilidad de crecer a largo plazo. Para crecer a largo plazo, para exportar mucho más que lo que necesita Argentina, hay que ser competitivos, no hay que tener sesgo anti-exportador, no hay que gravar mucho a los exportadores. Claro. Si queremos exportar, mal estaría aumentarle los impuestos a los exportadores. Entonces, el problema, repito, es que lo que se hace en la coyuntura normalmente se consolida después por mucho tiempo, cuando ya han pasado las causas que dieron lugar a la medida inicial. Muchísimas gracias, Marcelo Capello, economista de IDERAL, Fundación Mediterránea. Muchas gracias por estas precisiones. Muy buenas tardes. Bueno, queremos entender puntualmente las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán.